Muy buenas tardes. El Museo de Historia Mexicana les da a todos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar con nuestro taller de genealogía, les vamos a pedir, por favor, sean tan amables de apagar sus celulares o ponerlos en formato silencioso. Buscamos que no haya interrupciones durante el taller. Ya todos deben de tener su programa del taller que vamos a tomar. Nada más que puedan distinguir. Las sesiones van a ser los martes, 16 de junio, 23 de junio, 30 de junio y 7 de julio. Vamos a iniciar presentando un muy breve semblanza de quienes serán los instructores genealogistas este día. Empezamos con María Concepción Hinojosa, quien es genealogista e historiadora, miembro de la Sociedad Genealógica y de Historia Familiar de México, además de la Sociedad de Genealogía de Nuevo León y Crónica de Nuevo León. Y nos acompaña también Benicio Samuel Sánchez García, quien es genealogista profesional y presidente de la Sociedad Genealógica y de Historia Familiar de México. Es miembro de la Federation of Genealogical Societies en Utah y genealogista molecular. Es miembro también de sociedades genealógicas en Europa. Este es el primer taller que se realiza en el Museo de Historia Mexicana respecto a genealogía. Su opinión es muy importante, esperemos que disfruten el taller, porque si es así, se repetirá seguramente en siguientes años. Muchas gracias por su atención y demos la bienvenida a los impartidores. Bien, pues gracias por su puntualidad. Esperemos que de este taller podamos tener buenos frutos. El propósito de este taller es el mejorar nuestras habilidades de investigación, las que ya tenemos, porque la naturaleza del hombre nos hace curiosos, nos hace buscar, nos hace continuar, y si encontramos, queremos más. Así que ahora nada más vamos a darle un poquito de forma a todas estas capacidades que ya tenemos y vamos a mejorarlas. Durante las siguientes sesiones tendremos más invitados que nos acompañarán de los repositorios más importantes de Nuevo León. Para quienes tienen genealogía, ya estuve platicando con algunos de ustedes, fuera de Nuevo León, vamos también a presentar las herramientas de investigación que tenemos en línea. Hemos hecho una donación de libros a este museo para que ustedes puedan venir y hacer la consulta de su apellido. En caso de que el apellido no lo tengamos todavía asignado a la biblioteca, pues nada más va a ser cosa de que se levante el pedido y hagamos el índice genealógico. Vamos a iniciar el taller hablando acerca de principios fundamentales de la genealogía. Después tendremos el llenado del abanico. Hemos seleccionado este formato por lo simple que es. Y después yo voy a referirme a ese abanico para hablarles acerca de algunas cuestiones importantes. Entonces le voy a dar tiempo a Conchita. Gracias. Vamos a hablar primero sobre qué es la genealogía. La genealogía, según la define el genealogista español Vicente de Cárdenas y Vincent, es la ciencia de determinar las relaciones familiares. Y yo podría añadir que también es la ciencia de la pequeña historia, que identifique en forma específica nombres de familias, relaciones, lugares y fechas de diferentes eventos que son como nacimientos, matrimonios, defunciones. De ahí nace la historia local, la de una región dada, y de esta la de la nación. Cuando los seres humanos bajaron de los árboles e iniciaron vida familiar entre 800 y 1 millón de años atrás, deben de haber otorgado, para diferenciarse, a cada uno de ellos un nombre, a cada individuo del clan, seguido, aunque no siempre, del nombre de la tribu a la que pertenecían. Bueno, esto lo sabemos cuando aparece la historia escrita.
Los primeros en contar con apellidos fueron los chinos, cuando el emperador Fuxi, más de 3.600 años antes de Cristo, requería por motivos impositivos, como les cobraba a sus ya muy numerosos habitantes, y por motivos militares, que todos los hombres y mujeres, niños, niñas y demás, tuvieran un nombre de familia, que pudieran heredarlo a sus descendientes, como es usual hoy en día. 3.600 años atrás empezó a entregarles un nombre, y resulta de que decretó que cada uno de ellos llevara un nombre que llamaban matronímico, porque era el nombre de la madre, es como se iba a heredar, y para heredarlo a sus descendientes. Pero los apellidos los formaron con una sola letra de un poema sagrado. Este poema, imagínense ustedes, un poema sagrado que era de 30 líneas, y cada uno de ellos tenía un solo apellido con una sola letra. Incluso actualmente, hoy en día, los chinos usualmente tienen un apellido que consta de una sola letra. Son raros aquellos que tienen 2 letras en su apellido. Así que imagínense ustedes la cantidad de individuos que existen con los nombres similares y con el mismo apellido. Posteriormente, otro emperador decidió en 1500 años que el apellido fuera patronímico. Dejó de ser matronímico para convertirse en patronímico. Fue el emperador Shang. Y continuaron teniendo el apellido con una sola letra. En India sucede algo similar. También tienen los apellidos muy repetidos. Y actualmente el apellido que más se repite en el mundo es un apellido chino, Li. Ellos lo escriben L-I, y en Estados Unidos, al venirse para acá, utilizaron el L-E, es el Li, y es el apellido que más se repite en el mundo entero. Actualmente los apellidos, como les digo, en la China causan muchos problemas, porque generalmente un individuo que se llama Li Shang, pero no es el único, y si tiene problemas con aspectos impositivos, o si tiene problemas con aspectos legales o con aspectos de la ley, imagínense ustedes qué pasará con los 20, 30, 50 o hasta 1500 individuos que comparten el mismo apellido con el nombre. Pero ¿dónde, cuándo y cómo nacieron los apellidos acá nuestros en el mundo occidental? Por primera ocasión aparecen entre los etruscos, pero muchísimos siglos después, hasta el siglo VI antes de Cristo. Tal vez los etruscos conocieron la costumbre de los chinos con quienes comerciaban. Pero cuando los romanos, el Imperio Romano, conquista a los etruscos, encuentran que es muy útil el poder tener a sus ciudadanos que pudieran llevar nombres y apellidos. Porque ustedes deben de recordar que inclusive en la Grecia utilizaban como apellido el sitio donde nacían. Decíamos Tales de Mileto. ¿Por qué? Porque el señor había nacido en Mileto. O sea, no tenían un apellido que los distinguiera. Entonces, los señores estos empezaron a darles nombre, apellido. Resulta de que los etruscos daban un cognomen. Primero era el cognomen, que es el nombre personal, el que se da como el del registro civil o el que tenemos en la fecha de bautismo. Después daban otro nombre, que era el pronomen, y más tarde tenían un tercero que es el agnomen, que era una especie de apodo. Por eso dicen Marco Tulio Cicerón. El apodo, al paso del tiempo, obviamente se llega a convertir en apellido. Tiempo después, los romanos añaden otro nombre, aparte de los que ya tenían los tres,
que llamaron gentilicium, que viene siendo el primero. Era seguido, que era el segundo nombre o primer apellido, y lo llamaron gentilicium porque únicamente lo tenían la gente noble. Pero sí los utilizaban después, el cognomen como los otros etruscos y el agnomen. Por eso cuando eran ya 4, que eran Publius, Cornelius, Scorpio, Africanus. Africanos porque el señor venía de África, pero volvemos a lo mismo. Este Africanus, al paso del tiempo, se convirtió también en un apellido que allí, que lo conservaban. La gente común, así como nosotros, pues, ¿para qué queríamos un apellido? A nadie les interesaba tener apellidos. No lo necesitaban, únicamente 2 nombres. Pero resulta de que al paso del tiempo, los apellidos en cierta forma, digamos, empiezan a desaparecer, salvo en los reyes, y cuando mucho en algunos, en los muy altos ducados. Entonces, decae su uso cuando ingresan los bárbaros y cae el Imperio Romano, y así quedan durante varios siglos, y durante la Edad Media prácticamente nadie tenía ni nombre ni apellido porque nadie lo necesitaba. Hasta el siglo VII de nuestra era se inician los apellidos. Generalmente, como les decía, solo los nobles los tenían, pero sucede de que ya los grandes comerciantes que tenían mucho dinero empiezan a adoptar apellidos, porque así sus hijas, las hijas de los nobles, que eran las hijas de los comerciantes que eran ricas, se casan con los nobles, y por eso necesitaban un apellido para poder casarse con un noble. Y los nobles necesitaban dinero para seguir en la guerra, seguir haciendo lo que se les pegara la gana con los gentes que vivían bajo ellos. Entonces empezaron los grandes comerciantes y los grandes agricultores a obtener un apellido para casar a sus hijas con los nobles. Pasa el tiempo y resulta de que el confesor de la Iglesia católica, el confesor de la Isabel la Católica, que era Francisco Jiménez de Cisneros, decide, ordena, decreta que todos los niños que se bautizaran, estamos hablando del 1480 y tantos, 83, 85 por allí, decreta que todos los niños y niñas que sean bautizados deben de llevar ya 2 apellidos, el del padre y el de la madre, pero no indica el orden en que deben de ser. Hasta el Concilio de Trento, en 1500, fue cuando se ordenó la Iglesia Católica que todos tuvieran nombre y apellidos. El cardenal Cisneros fue más allá de esto. Él también decretó que hasta los nombres de los abuelos aparecieran en las actas de bautizo. Desgraciadamente no siempre se hizo, y pues ahí seguía. Y además, entonces los padres decían, ay no, fíjate, el apellido de mi mujer es más elegante, es más bonito, que se apellide como ella primero. Luego decían, oye, pero fíjate que el padrino, mira, ese está bien ricachón, para que le deje el dinero a su ahijado, que lleve el apellido del padrino. No, hombre, pero fíjate que pues a lo mejor el vecino. Nunca sabíamos de quién era el apellido. Hacían lo que se les pegaba a su regalada gana. Fíjense que eso sucedió, continuó sucediendo hasta aquí en México, alrededor del siglo XVIII. Todavía estamos hablando que antes de la independencia, antes del 824 que nos independizamos de España, hacían lo que se les pagaba su regalada gana con los apellidos. Es más, aquí todavía, cuando ya estaban grandecitos, ya adultos, ay, fíjate que no me gusta el apellido de mi papá, ni el de mi mamá. No, hombre, mira, yo me voy a poner que soy rey, entonces yo me llamo Reyes.
y se ponían el apellido que se les pegaba su regalada gana. A los indígenas aquí, como los indígenas, pues obviamente, salvo los tlaxcaltecas que obtuvieron el privilegio por haber apoyado a Hernán Cortés a conquistar Tenochtitlan, salvo ellos que eran considerados españoles, entonces eran los únicos que podían tener apellido. Los demás tenían dos nombres, generalmente José o María, y el nombre del día, del santo del día que hubieran nacido o el día que eran bautizados. Y luego el cura que los bautizaba ponía una cruz abajo. Entonces por eso así apareció el apellido de la cruz aquí en América. En España era muy antiguo, aquí apareció. Y he encontrado allí en el archivo eclesiástico que los curas en Bustamante, no me pregunten por qué, acostumbraban cuando no tenían apellido los indígenas ponerle reina. Era el apellido que utilizaban. Bueno, pero ya me salí de lo que era. Los apellidos nos permiten iniciar la historia familiar, lo que llamamos el árbol genealógico, pero que como en ocasiones no estamos seguros de nuestros apelativos por la falta de un orden en los registros, hay que acudir no tan solo a los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones como los conocemos. Necesitamos consultar para validarlos varios documentos como pueden ser testamentos, compras de propiedades, cartas personales, protocolos, solicitudes de tierra, registros del ejército, causas criminales y muchos más. Cuando preguntamos a quienes buscan sus antepasados por qué hacen, sus respuestas son muy variadas. Hay quien lo hace por hobby, por curiosidad, otros porque quieren saber de dónde proceden, algunos para buscar algún antepasado famoso, para ver si estuvieron relacionados con la historia local. Son muchas y diferentes las respuestas, pero mucho me temo que lo que van a encontrar es algún antepasado que defraudó, que robó, que asesinó. Pero acuérdense que no es culpa de ustedes, eso ya pasó. Pero todo eso nos sirve para documentar nuestra propia historia y de la comunidad de donde procedemos. ¿Pero para qué sirve el estudio de la genealogía? Pues actualmente es la base para estudiar biología, medicina, demografía, psicología, sociología, lenguaje, entre otras varias disciplinas. Además han aparecido especialidades relacionadas como es la genealogía molecular y la médica, que al conocer los médicos las enfermedades de nuestros antepasados y saber de qué murieron, pueden controlar tempranamente alguna enfermedad. No sé si ustedes sabrán o se habrán dado cuenta que en los Estados Unidos, en los censos, le ponen, además de toda la información, nombre del padre, nombre de la madre, cuántos años tiene, dónde vives, etcétera, etcétera, ponen raza. Eso de la raza a mí me caía en el hígado. Yo decía que era porque querían hacerlos sentir menos a los demás. No, resulta que precisamente la genealogía, al investigar, nos da a conocer que en determinados lugares, en cada región, son diferentes el tipo de enfermedades que existen. Entonces, al conocer la raza, por ejemplo, si dicen latinos, entonces decir en Estados Unidos latinos, van a buscar algunas enfermedades que puedan estar relacionadas ya sea con Inglaterra, con España o con América Latina. Y por eso son tan especializadas ahora todas estas cosas. El primer árbol genealógico conocido lo encontramos en el libro de Génesis en la Biblia. Nos dicen que Adán y Eva procrearon a Caín y Abel. Ahí continúan, nos hablan de Noé, nos hablan de Moisés, nos hablan de Abraham y siguen hablando de todos ellos hasta llegar a David. Y más tarde nos dicen que María y José, los padres de Jesús, proceden de la casa de David, usando el nombre de casa de David como si fuera un apellido. Y lo de María y José, ¿cómo lo sabemos? Porque es una tradición oral que más tarde fue escrita. Igual podemos nosotros iniciar la búsqueda de nuestros antepasados.
La fuente primaria son las y los tíos viejos, las y los abuelos, y por supuesto los padres, a quienes hay que pedir nos cuenten las antiguas historias, muchas ocasiones olvidadas, los chismes familiares, pero hay que tener mucho cuidado, no siempre son verdaderos, están salpicadas de anécdotas positivas, bastante adornadas, porque a nadie le gusta que decir, pues fíjate que mi abuelo, no hombre, ese andaba robando caballos en donde quiera, a nadie nos gusta decir eso. Entonces muchas veces decimos, no, mi abuelo era el secretario del ayuntamiento en el pueblo de San Juan Chamalchicán. Pues entonces tenemos que tener cuidado al hacer todo eso. Habrá siempre que verificar en documentos confiables, de preferencia que sean 2 más que 3 o más aún, el registro civil e la iglesia. Pero aún en estos hay errores u omisiones por haber sido escritos y recuperados por los seres humanos, que fácilmente nos equivocamos. Yo les puedo contar un par de anécdotas del registro civil todavía en el siglo pasado, en el siglo XX, de una señora conocida mía que tiene como 4 actas de nacimiento. Una porque fue fuera de matrimonio, entonces la mamá le puso muy decentemente su apellido. Pero resulta que después, a los pocos días o pocos meses, ¿y por qué no va a llevar el apellido del padre? Nada. Fue y la volvió a registrar con los mismos 2 nombres que tenía, ahora con el apellido del padre y segundo el apellido de la madre. Pasa el tiempo y cásase la señora. Entonces el nuevo marido dice, no, mira, yo la registro. Así que ella cuando menos 3 actas las tiene confiables y así, yo las he visto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado aún con las actas del registro civil. Ahora ya son más severos en eso. Pero todavía, como les digo, y estoy hablándoles de los 70, de 1970, 70 y tantos del siglo pasado. En la iglesia suceden también algunos errores. Aquí nos acompaña nuestra amiga, que ella es del archivo eclesiástico. Hay el montón de errores y horrores, porque los curas antiguamente escribían como se les pegaba su rechiflada gana. Hacían lo que querían con los nombres y con los apellidos. Decimos que en México, aún en el siglo XVII y XVIII, la iglesia bautizaba en especial a los indígenas, no existía el registro civil con los 2 nombres propios, primero José y María, el segundo el santo del día, y podíamos utilizar el apellido que quisieran. Aún utilizaban generalmente Benito Juárez, se apellidó Juárez, era Juárez García, se apellidó Juárez porque sucede que el propietario de la hacienda donde sus padres trabajaban se apellidaba Juárez. Entonces todos los hijos de todas las personas que trabajaban allí, de todos los indígenas que allí trabajaban, llevaban el apellido Juárez. García, ahí hay una cosa muy curiosa, el apellido García. En España se decía, quien apellido no tenía, García se ponía. Entonces, es cierto. Y fíjense por qué. Porque García era el nombre propio de un rey de la época, cuando estaban los árabes en España. Entonces, por eso la gente utilizaba el apellido para sentirse muy importantes. Bueno, estábamos diciendo, en España, antes del decreto del cardenal Jiménez Cisneros, una vez adulto, el propio personaje, si así lo deseaba, podía cambiarlo por el que fuera de su agrado. Por eso es imposible saber si el apellido que llevamos está relacionado con quienes lo portan. Así que mejor ni presumamos de que yo soy del conde de Segovia. ¿Para qué? A lo mejor lo obtuvieron por otros lados. No siempre son de sangre. Para saber si son de sangre se requiere el ADN. Pero ya saben que esa es otra historia. Siervos, sirvientes, trabajadores de las haciendas y de las personas adineradas en nuestro país tomaban el apelativo de sus patrones al bautizar al hijo de los esclavos y de los sirvientes. Se les otorgaba el del propietario, llevaban el apellido del señor de la hacienda.
hasta que cuando Benito Juárez dicta las leyes de reforma para crear el registro civil y ordenar, no ordenándolo para que se hiciera, sino ordenar para que estuvieran en un orden dado, el uso de los apelativos que con anterioridad no estaba sujeto a regla alguna, se producían multitud de variantes y formas de acuerdo al gusto de quienes lo escribían, a veces con S, otras veces con Z, con H o sin esta. Así, hermanos descendientes del mismo padre y de la misma madre llevan apelativos escritos en formas diferentes, aún con diferentes apellidos, como es el caso de Diego Rodríguez y Lucas García. Sus padres, Baltasar de Sosa; su madre, Inés Rodríguez. ¿Y por qué se apellidaba García? Solo Dios. Sin olvidar el criterio ortográfico de cada cura o párroco, el uso de la localidad en cada lugar, hay distintas reglas, como aconteció cuando se bautizó a la actual reina de España, Leticia, con Z, que lleva la Z gracias al gusto del cura que ofreció el bautizo. Lo mismo, ahora imagínense, si estamos hablando esto del siglo XX, de mitad del siglo XX, ¿cómo estaría cuando buscamos a los abuelos? Allí sí. Es más, yo les puedo dar mi propia versión. Yo soy Hinojosa Velasco. El Velasco mío se escribe con S. ¿Por qué se le ocurrió a mi hermano escribirlo con Z? No lo sé. Entonces los hijos de mi hermano, ellos llevan el Velasco con Z. ¿Ven? Y somos hermanos. Mi secretaria se apellida Picasso. El Picasso de ella es con Z. A su hermana se le ocurrió escribirlo con S. A su hermano. Entonces, el hermano es con S y ella es con Z. Son hermanos. Bueno, así nos vamos a encontrar cuando ustedes empiecen a investigar lo suyo. Y muchas veces es el mismo. Y hay veces es la misma persona, que en una época le escribió con S, en otra le escribió con Z, en otra le escribió como se le pegó su gana, en otra le quitó las S y las Z y lo hizo todo junto, en fin. Con la creación del registro civil el 28 de julio de 1859, pero entró en funciones hasta 1867, fíjese, desde el 19 al 67, principió en México una cierta etapa de orden al registrar los nacimientos, matrimonios, defunciones y adopciones en libros para su conservación. Por eso tenemos el archivo histórico aquí, el archivo histórico del registro civil, aparte del archivo histórico que tenemos de la iglesia. Están los nombres y apellidos, con apellido propio materno y apellido paterno. Cuando nosotros investigamos, tenemos la obligación de escribirlo tal y como están escritos allí. Nada de que no, a mí así no me gustó, de que es que así se equivocó el cura, pues se equivocó, pero tienes que escribirlo así. Debido a la oposición de la iglesia en esa época y al arraigado catolicismo de los mexicanos durante mucho tiempo, la mayoría de las familias se negaban a llevar a sus hijos ante el juez del Estado Civil, y por ello es que en las parroquias donde encontramos la información verdadera, pero no debe decir que siempre fuera valedera. El registro civil no fue confiable, tal vez hasta la tercera década del siglo XX, cuando realmente se modernizó, pero aún, como ya les conté la historia de esta señora, hay muchos errores. Al inscribir ambos apellidos ante el juez, se convierten en el legado recibido de nuestros antepasados y pasan a formar parte de nuestra herencia y la de nuestros hijos. El apelativo paterno, por ser línea de varón, así lo ordenó Benito Juárez, se transmite a los descendientes y se convierte en linaje, nombre de familia, indicativo de esta o de clan, como se acostumbra llamar al grupo de parientes de sangre. Pero vamos a ver cómo se inicia un árbol genealógico. En las hojas que tienen ustedes, después, en siguientes ocasiones, hablaremos un poco de dónde y cómo se forman algunos apellidos hispanos, como son González o Rodríguez. Y oh sorpresa, González y Rodríguez son hermanos. A ver, ahí llegaron cuando fueron conquistados por los visigodos.
que vamos a incursionar en los, además, posteriormente en alguna otra de estos, incursionaremos en algunos apellidos judaicos, ya que se cree que los primeros pobladores de Nuevo León fueron judíos sefarditas. Y si les interesa también, veremos el tipo de apelativos hispanos y extranjeros, así como sus orígenes. En México, aún en el siglo XVIII, esto ya lo leí, 12, 13, 14, ya terminamos, no, espérenme. Aquí está, sí. Entonces, como veremos, pronto vamos a iniciar con estas hojas que tienen ustedes la información de cada uno de sus antepasados. Creo que están aquí y le voy a dejar que esté al inicio, el que inicie esto, cómo es lo que vamos a llenar estas hojas en principio. Gracias. No les cuento desde cuándo escuché de Conchita Hinojosa, pero aquí va a arrancar. Ya tenemos un buen rato de conocer a Conchita Hinojosa y de colaborar con ella en el otro proyecto de sociedad genealógica que había en Nuevo León. Hemos seleccionado este formato porque es muy sencillo, no requiere ciencia, no nos pide fechas y no nos pide lugares, pero es con lo que vamos a mapear, es con lo que nos vamos a dirigir. Aquí, no sé si, espero que todavía no lo comiencen a llenar. El asunto es este: queremos ayudarles en su investigación. Quienes aún no tienen una investigación, escriban su nombre en donde dice yo. Quienes tengan ya una investigación y tengan ahí un puntito, un atorón, un muro, pues yo les voy a pedir que no me escriban ese nombre. Yo necesito, aquí me atoré, necesito una y dos antes. Necesito revisar qué es lo que pasó acá que no me permite tomar una decisión de hacia dónde seguir. ¿De acuerdo? ¿Estamos en eso? Sí, así es. Como es mi nombre. Hemos explicado que, bueno, afortunadamente me pusieron un buen nombre. Yo digo que me pusieron un buen nombre. ¿Cuántos Benicio conocen ustedes? Bueno, pero yo soy sin cuernos. Sí, pero yo no tengo cuernos. Bien. Bueno, el asunto es de que, pero en mi casa yo necesito un segundo nombre, porque somos 7 Benicios. Nos llamamos como mi bisabuelo, Benicio Cavazos Osuna. Entonces, pues se hizo necesario. Aún así, tengo 2 familiares que se llaman Benicio Miguel. Y entonces, ¿qué pasa con uno? Pues a uno le tenemos que poner un sobrenombre o un nombre cariñoso para distinguirlos. Entonces yo les pido a ustedes que pongan su nombre completito. En el caso de que tengan, este caso de 2 o más, bueno, póngame ahí entre paréntesis el nombre cariñoso, el nombre afectivo, ¿verdad? En caso de que sean artistas, el nombre artístico. En caso de que sean robateros, pónganme el alias. Ahora, es broma, no me ponga el alias. No, ya sabía que ¿verdad? Dijo Camelia la Tejana. ¿Y cuántas reinas del sur tenemos? Bueno, ahora,
Conchita y yo pues vamos a tratar de apoyarlos a ustedes. Quiero decirles que también yo tengo otro nombre, es un nombre único, es el nombre que para el gobierno me hace único, y yo me llamo SAGB 631119 HCL NRN 08. ¿Está de acuerdo? Es mi CURP, ese es mi nombre también. Y en mis registros genealógicos yo tengo mi CURP. Y como soy persona física y soy persona moral, en mis registros genealógicos tengo RFC. Y como tengo un número en Estados Unidos también para algunas cosas, entonces en mi genealogía, afortunadamente hice el servicio militar, así que también tengo mi matrícula. Y como soy culpable de ti, también. Hasta me acordé de alguien que, bueno, un viudo, llegaba con las muchachas y les decía, oiga, no se quiere quedar con mi pensión. Ya las quería amarrar, ¿verdad? Bien, hágame el favor de ir completando. Muy bien. Sí. Sí. Estamos conscientes que este es un taller, ¿verdad? Y que vamos a arrastrar el lápiz. Y vamos al término de las sesiones a tratar de tener un producto distinto a un acopio de nombres. No vamos a organizar un rompecabezas. Vamos a contar una historia. Dígame. Vámonos en orden, anillo por anillo. Primero el yo, después padre y madre. ¿De acuerdo? En el caso, bueno, mi siguiente presentación al final de este llenado, voy a hablar acerca de los vínculos, para poderles explicar con claridad. La iglesia, pues ella representa a la iglesia, ¿verdad? Al arzobispado y todo esto. Para la iglesia hay 3 relaciones de parentesco: la consanguínea, la de afinidad y la de espiritual. En genealogía tenemos otra amplitud de relaciones de parentesco. Para nosotros son 6. La espiritual no la podemos palpar, ¿verdad? O sea, si una persona se quiere casar con su padrino, pues no más que tenga dinero. Digo, la muchacha, ¿no? Ese es el que contarlo. Para allá todos bien.
papá de su mamá. El papá de su mamá. También estamos conscientes que en este cuadro sencillo no podemos explicar cuántas esposas o cuántos esposos tuvieron los que estamos representando, ¿verdad? Es nuestra tarea de la siguiente semana llenar unas hojitas complementarias. ¿No? Los que se mojó, póngame una línea y ustedes paso abajo. Voy a tratar de conseguirle un formato. Las de la parroquia es consanguínea, afinidad y espiritual. Afinidad es cuando yo me caso con mi suegra, o con mi cuñada, o con la iglesia. ¿Alguien necesita un formato adicional? ¿Se parece? No son nada. Eso dicen todos, que no son nada.
En este abanico hay dos direcciones web. En la parte de abajo hay dos direcciones web. El de la izquierda me parece que es el de genealogía.org.mx. Bueno, visite esa página. Y en la página principal, en la portada, va a encontrar los materiales para descargar. Si no tiene el software para en su computadora ir haciendo el árbol, de ahí lo puede descargar. Nada más le pido que cuando lo instale, pues no lo instale en alemán, francés, portugués, nada más seleccione español. Aunque claro, es bonito escribir mi árbol, ingresar los datos en español y luego decirle, a ver, cuéntame la historia, porque hace una narrativa, cuéntame la historia en francés. Y lo hace. Pero claro, con algún error, porque como ingresamos los meses en español, pues ahí, bueno. Perdón, ese que dijo ese. No me pida perdón, porque luego se me sube y... Ya. ¿Sí? La otra página es una tienda. Ahí pueden ir y mirar nada más, ¿verdad? Es una tienda genealógica de materiales. Voy a cambiar la presentación. ¿Cómo van los lápices? Dígame. ¿Cuántas normas de agua llega a conocer sin adentrarse en el estudio de la genealogía? O sea, por ejemplo, Juan Pérez, de que le preguntan cuál es el promedio de lo que llevamos a conocer. Al abuelo, así. Lo que en mi experiencia las personas saben es hasta su abuelo. Y pueden saber más, porque le pueden preguntar, oye papá, ¿quién es tu abuelito? Y aumentas. Y si todavía tienes abuelo, vas con tu abuelo y le dices, abuelito, ¿quién es tu abuelito? Y ahí vas, ¿verdad? Pero sí, yo creo que el mexicano, hasta el abuelo, ¿verdad? Sí, en la plaza. En la plaza. Pusieron un elevador. Sí, muy interesante. Muy bien. Lo van a conservar. Bueno, a ver si no le aprieto el rayo láser. Cierren los ojos. Bien, voy a entrar en conceptos, ¿de acuerdo? Ya tenemos la idea general. Nuestro mapa ya está surgiendo y ya empezamos a tener algunas áreas de oportunidad. Así le dicen ahora, ¿eh? Sí. Tenemos ahora unas áreas de oportunidad en las cuales
podemos trabajar. Voy a hacer cita de la Real Academia de la Lengua porque el segundo término, los genealogistas no estamos de acuerdo con la definición. Y ahí es donde nosotros preferimos el francés a lo que la academia dice. Dice que árbol genealógico es un cuadro descriptivo, la mayoría de las veces en forma de árbol, de los parentescos en una familia. ¿Estamos de acuerdo? En una familia. Mi familia entonces empieza con yo, pero no termina en el último anillo. Mi concepto de familia es mucho más amplio. Y tenemos dos periodos de investigación: el periodo documental y el predocumental. Así está fácil, ¿verdad? Lo resolvimos rápido. Y en el predocumental, ¿qué creen que hay? Nada. O poco, ¿verdad? Nada o poco. Y entonces, de ahí que sea importante la fecha que Conchita Hinojosa nos dio del Concilio de Trento y de Jiménez de Cisneros, como el padre realmente de los libros parroquiales como nos interesan. Y que en desobediencia muchos pues nada más consignaban el nombre o los padres y no nos pusieron abuelos, y nos meten en una situación de tener que recurrir a otros documentos adicionales como los militares, los testamentos, los causas criminales, en fin, a fin de comprender cómo están estas relaciones de parentesco. Oigan, pero ahora yo me he dado cuenta de que las actas de nacimiento actuales están saliendo igual sin abuelos. Sin abuelos, entonces estamos retrocediendo otra vez. Bueno, no tengo opinión. No tengo opinión. Pero, por un lado, pues el que dirige debe de pedir, ¿verdad? Y quien va a registrar debe de proporcionar. O sea, no sé aquí en qué consista. Bueno, en una investigación genealógica tenemos 6 tipos de relaciones de parentesco. 6 tipos de relaciones de parentesco. La más sencilla de comprender es la biológica. ¿Están de acuerdo? Mi padre es mi padre y mi madre a fuerzas es mi madre. Pero no siempre, porque tenemos una segunda opción: las adopciones. Y entonces yo puedo hacer mi árbol genealógico también por mis líneas adoptivas. ¿Son sencillas? No. Dependen de muchos factores entre mi punto de partida, que soy yo, y la adopción. ¿Por qué? Porque es posible que ellos, aunque sepan, no van a querer revelarme algo que ellos considerarían es un punto en que me perdería. Porque estamos hablando de familia. Y normalmente las familias pelean por la familia. Y esto es así. El tercer parentesco, y es el tercero. El primero fue el biológico y luego el adoptivo. El tercero es cuando a mí me dejan para crianza con un tutor. ¿Alguien ha escuchado la expresión tutor? Aunque normalmente se relaciona con un maestro, bueno, hacia el pasado, un tutor ocupa el lugar de mis padres, y es mi padre, y me educa, me sostiene, me provee. Bien. Dígame. Esos serían los padrinos, por así decirlo. Pueden ser, aunque eso es un parentesco espiritual. El tutor ante la comunidad
yo tendría que vivir con él. Y hay un documento legal, porque había una oficina de tutelas, no sé si, donde había un documento donde, ahí está, a este niño de orfanato se va con el tutor. No va a ser exactamente. No hay un documento que cambie mi identidad. Yo seguiré siendo con mi bonito nombre, Benicio Samuel Sánchez, y mi tutor, ¿su nombre? Eduardo Rábago. Y él es mi familiar. Y yo puedo hacer mi investigación por él. Porque es mi familia. Porque ya tengo un nexo sentimental con él. Bien. Hace un momento hubo una pregunta que me hacían y me decía una persona, dice, yo tengo dos padres, mi padre biológico y mi padre adoptivo, y le pregunté yo que cuál apellido llevaba. Dice, estoy usando el de mi padre adoptivo, dice, pero quiero investigar a ambos padres, lo cual es muy valedero. O sea, lo puedes hacer perfectamente bien sin ningún problema. Lo único, el problema que tiene, que dice que su padre biológico es extranjero, ese ya veremos un poco más allá cómo localizarlo. Muy bien. Somos pocos los extranjeros, ¿verdad? No, déjeme. Bien. El siguiente es un poco más complicado. Es cuando yo creo que alguien o es mi padre o es mi madre, pero alguien me dice, me lo refuta. Es una relación de parentesco refutada. Refutado. Porque me dice, ese no es tu papá. Y entonces va a ser que yo me haga una prueba. Y no sé si me va a gustar saber, pero al menos alguien me dice, ese no es tu papá. Ah, bueno, de todos modos, yo quiero seguir esa línea. Esa no es tu mamá. En el caso de que ni sea mi tutora, ni me haya adoptado, ni nada, que mi papá y la mujer y yo chiquitito, y ¿sí me entienden? Bien. Una mamá putativa. Bueno, la refutada, es la refutada. Y la otra es la putativa, la imputada. La pregunta es en serio, no oí bien. ¿Es refutada con F o Sí, refutada? refutada, con F. Y la otra es la que se imputa. La otra es la que se imputa. Benicio Samuel, ese es tu papá. No se ría. No, es que nos parecemos, es que se me sale la sangre. Bien, la última es un poco más compleja y solamente se utiliza en una iglesia, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la que con cierta documentación yo voy a ser sellado a un padre que ni me adopta, que ni entra y nada, pero como es el esposo de mi mamá, me voy a sellar a él en una ordenanza, y él será entonces mi padre. Esto lo comentamos porque el software trae todas estas variantes, estas opciones para que ustedes puedan agregar todo. Es un software genealógico completo. Estas son las 6. Sellamiento. Por sellamiento. Bueno, no es una adopción.
Dígame, Lo que pasa, entre lo que he investigado, no me grite. No, sí. entre lo que he investigado, uno de mis abuelos nace con mi abuelita, su mamá soltera. Ah, espérenme, a ver, uno de sus Los abuelos. tatarabuelos, Ah, todos, pariente lejano. Cuando pasa el tiempo, la abuela se casa. Ajá. Y entonces, al paso del tiempo, mi abuelo, o el hijo, toma el apellido del esposo de la mamá. Muy bien. Sin sello, sin nada. Pero Sí. de ahí en adelante. Cambió. Sí. Y no hay proceso de adopción. Exacto. Simplemente. Qué bueno que lo saben, porque eso también es muy complejo, ¿verdad? Eso también es bastante complejo. Y tendríamos que seguir esa línea, ¿verdad? Porque nos va a llevar. Bueno, entonces, La otra no sé. ancestro, ancestra. Ajá. Porque yo tengo el acta de nacimiento que está registrada, está bautizada como hija. Pero a la hora que se casa, dice que... Está registrada en el registro civil. No, estoy hablando de 1700. Ok. En el acta de bautismo dice que es hija legítima. De fulano y sutano. Es lo que quiero. Y a la hora que se casa, dice que es hija adoptiva. Bueno, necesitamos leer y necesitamos ver el entorno familiar. Necesitamos, lo que Conchita nos explicó es que al menos necesitamos 2 documentos probatorios por persona. Yo ya les mostré cuántos documentos probatorios tengo de mí mismo. No mencioné los educativos, ni los clínicos, ni los de migración, donde tenemos que cubrir todas estas áreas. Únicamente resolverlo con lo parroquial y con lo civil es una tarea poco, se puede, pero necesitamos leer mucho más, ¿verdad? Sobre todo cuando llegamos a esta época previa a la reforma, donde la transmisión del apellido no es como la conocemos. Y entonces tenemos que ir entendiendo a través de los testamentos por qué un Sánchez o por qué un Montemayor le deja a unos Rodríguez, o por qué un Sosa le dejó a un García y al otro hermano. ¿Sí? ¿Cómo le hacían los que comprobaban la pureza de sangre? Ay, por ahí tengo unos documentos de pureza de sangre. Ahora el planteamiento de la investigación es muy sencillo. El yo, o sea, la raíz de mi árbol, puede cambiar dependiendo de lo que yo esté queriendo mostrar. Si yo quiero ser el hijo, entonces voy a ir en cualquiera de estos lugares. ¿Está de acuerdo? Sí. Si yo quiero ser el padre, tengo que ir en este, no en este. Cuando usted ve su formato, se dará cuenta que siempre del lado está el... Y entonces, este es el padre y este es... Si esta es la madre, este es... Y este es... Es que hay que ver el planteamiento. Si lo empiezo desde aquí, pues entonces aquí son abuelos. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y entonces, este es un masculino, este es un masculino y este es un masculino. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Esto es muy importante porque cuando veamos el siguiente concepto, lo vamos a tener que ver cómo nos llega. Usualmente nosotros deberíamos de ser una hoja en el árbol genealógico. ¿Está de acuerdo? Sí. Este árbol pues pone a la hojita con sus padres y ahí van los abuelos, ¿verdad? Él técnicamente debería estar por acá para entonces venir hacia la raíz. Y claro que la raíz va a ser en una línea paternal. ¿De acuerdo? No va a poder mostrarme todo el abanico que nos está mostrando de esto. Miren. Digo por si pensaban que no tenía madre, ¿verdad?
¿Ya saben qué? Bueno, aquí es donde está la palabra que les comentaba. La palabra pedigrí. ¿Quién de ustedes tiene pedigrí? Levante la mano. Sí. Pues mire, yo tengo pedigrí, ¿verdad? Pero no todos tienen pedigrí. Desafortunadamente, la academia lo define como la genealogía de un animal o el documento en el que se registra, ¿de acuerdo? Prácticamente ese cuadro sería un pedigrí. Para nosotros en genealogía usamos la expresión francesa. ¿Alguien sabe francés? Porque no quiero quedar mal. Pata de grulla. ¿Cómo lo pronuncié? ¿Bien? Bien, pata de grulla. Con la que los franceses se referían a las marcas rectas con forma de pata de grulla que los primeros criadores ingleses de caballos utilizaban a modo de árbol genealógico para seleccionarlos. La pronunciación inglesa de Pierre de Groot acabó convirtiéndola en pedigree, castellanizándose luego a pedigrí. Entonces ustedes sí tienen un pedigrí, porque se refiere a esta forma. Esta es la forma del hueso. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Sí lo veo o no lo ven? Aquí va. Uno que viene de... ¿Y este qué va a ser? El caballo y abajo la yegua. El macho, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Y luego los abuelos. ¿Y este qué va a ser? Muy bien, muy bien. Y así El hombre seguimos. arriba y la mujer abajo siempre, ¿verdad? Y entonces aquí ustedes ya pueden leer este cuadro. Y este mucho más. ¿De acuerdo? Este mucho más fácil. Déjame ver, ¿este qué sería aquí? ¿Hombre o mujer? Muy bien. ¿Y este de aquí? No, pues ya está. Ya está, así es. Aunque déjenme decirles que la matemática no es correcta. Es decir, que hace en los 90s se decía que yo tenía millones de ancestros de una forma errónea, porque usted, los que son ingenieros en sistemas, pues van a empezar a sacarlo, porque decimos 2, 4, 8, 16, 64, 128, 56, 512, y ellos ya empiezan, porque se la saben muy bien, hasta llegar al tera, ¿verdad? Pero el asunto es que con las pruebas de ADN que hicimos con algunos, con muchos de ustedes, pudimos ver que hay un cuello de botella. Es decir, hacia el pasado no hay poblaciones de miles de millones de habitantes, sino por el contrario, son pequeñas. Entonces, así como yo les hablé de dos periodos, el periodo documental y el periodo predocumental, voy a tener que explicarles que generacionalmente tenemos un periodo donde están mis ancestros exclusivos, que los comparto con muy pocas personas. Por ejemplo, a mis abuelos solo los comparto con mis primos, ¿verdad? Y mis hermanos, pero así. Si me voy para atrás, bueno, tendré que compartirlos con más personas. Y de tal forma que si yo llego al año 1500, pues ese ancestro lo tengo que compartir con muchas más personas. Y como no hay un ordenamiento para la transmisión del apellido,
las personas con las que lo comparto ni siquiera pudieran apellidarse como yo, aunque vayan en su línea paterna ellos. ¿De acuerdo? Necesito que esta semana, para cada nombre que ustedes tienen ahí, me hagan una ficha muy sencilla. En la página que les dije se llama lista de investigación, la pueden descargar e imprimir en casa. Necesito que más o menos ubiquen una fecha de nacimiento. Si no la saben, bueno, pongan ahí, tómese la fecha de nacimiento, porque esta ficha se va a convertir en nuestra herramienta de trabajo. ¿En dónde busqué? ¿Y qué fue lo que encontré? ¿O qué fue lo que no encontré? Para no volver a buscar si yo dejo esa línea y regreso a la primera. Y entonces me va usted a decir, bueno, mi padre nació, vivió en estos pueblos, en estas ciudades, estudió esto, viajó por aquí, viajó para allá, porque entonces eso les va a ayudar a ustedes a empezar a buscarle documentos y documentos y documentos. Y estarán de acuerdo conmigo de que a medida que voy hacia mi pasado, la cantidad de documentos por persona va a tener que disminuir. Y voy a tener que volverme muy preciso en qué acervo voy a buscar. ¿De acuerdo? El trabajo podrá presentarse de la forma que ustedes lo deseen. ¿Estoy tapando? Corazoncitos. Este es el árbol genealógico de unos recién casados. ¿Dónde están? Detrás del árbol. No pregunten qué están haciendo. Sí. Y Bronco Family. Hay árboles descendentes, es decir, cuando partimos de alguien y entonces lo vemos, está un poco pequeño, pero podrían aquí ver en esta transmisión de los apellidos que les hemos tratado de explicar, que son bastante complejos. De este árbol no vamos a hacer comentarios. Es el árbol de Mahoma. Pero conocerlo es interesante, ¿verdad? Pero no vamos a comentar. ¿Cuál es el árbol genealógico más grande? Pues el de Confucio. Vamos a leer un poquito aquí. Hay un comité que se dedica a recopilar la información genealógica de las personas. Este comité, voy a marcar aquí, miren, en 1930 era la última vez que se publicó. Decidieron agregar a los nuevos y publicar el trabajo. Bueno, comenzaron en 1998 nada más a agregar lo que faltaba y presentaron el trabajo en septiembre de 2009. Es una cantidad, no trajimos la fotografía, pero es una biblioteca, porque estamos hablando de Confucio, ¿qué fue? ¿Entre 500 y 400? 571. Antes de Cristo. Entonces tenemos mucha información que ha estado ahí preservada. Y ha sido uno de los trabajos de microfilmación y digitalización de la Sociedad Genealógica de Utah más importante. Ahora pues habrá otro problema. Está en Chile. Está en Chile. Bien.
Esperemos la próxima semana, no sé cómo andamos de tiempo, yo creo que ya andamos muy fuera, ¿no? La próxima semana mostrarles los repositorios tanto del civil como del parroquial, no solamente de Nuevo León, sino de otros estados. Yo tengo una duda ahora que mencionó los cuellos estrellas. Sí. ¿Qué pasa cuando las familias se casan entre ellos y empiezan a compartir y a cruzar con... Eso es fácil, porque nos dice que un primo se casa con una prima para ser primores. Y comenzamos con nuestra idea de querer hacer un árbol y terminamos con una enredadera. Así es. Por lo mismo, porque primero tenemos que... ¿Cómo andamos de tiempo? Faltan 8 minutos. Porque, miren, hacia el pasado ya dije que hay menos población. ¿Está de acuerdo? Así que ¿con quién me tengo que casar? Pues del 1 al 100. Y luego, ¿qué tal si la 99, que es la que yo quiero, yo estoy en Monterrey y ella está en Cerralbo, y resulta que están los indios por ahí atacando, porque todavía para 1850 tenemos ataques de indios, quemas aquí de edificios. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues me tengo que casar con la que está a la mano y además tiene 3-4 mil pesos en oro y 2-3 vestidos y 10 cucharas. Pues bueno, digo, pues esa ya no. A lo mejor se siente que es broma, ¿verdad? Pero ya tener 2 vestidos y tener cucharas y tener platos implicaba que esos utensilios tenían que haber cruzado para llegar acá, y son un tesoro. Y que la muchacha tuviera 2,000 pesos de dote también. No, yo así me casaba. ¿Se puede poner el archivo de los mormones porque supone que ellos tienen el archivo más grande del mundo? Sí, es el más grande del mundo porque reúne de muchos países, ¿de acuerdo? Y está en línea. Pero en la próxima semana vamos a invitar a nuestros hermanos del arzobispado, del archivo histórico del arzobispado, que tienen el acopio de la mayor parte de los registros originales, parroquiales, sacramentales, y están aquí. Va a venir, nos van a explicar algunas cuestiones de cómo podemos llegar, que ellos piden, que si guantes, que si cubrebocas, que si la cofia y no sé qué más, y no. Y el registro civil también. Ahí dígame. Sí, es algo semejante, me han preguntado. Si mis antepasados provienen de un municipio que está cercano a Monterrey, para ir a las fuentes documentales, sacramentales, por ejemplo, ¿tendría que ir a las iglesias o aquí? No, depende del año, depende del año. Eso es lo que iba precisamente a comentar, que depende del año. Los archivos, usualmente los que correspondían a Monterrey, aquí están, pero hay algunos como los de China y los de General Bravo, que están en Reynosa, no están aquí, porque correspondían a otra parroquia. Y hasta donde esté, no sé si habrá cambiado eso, solo los tenían hasta el anterior al año de 1900. De 1900 en adelante están en cada una de las parroquias donde fueron bautizados o donde se hubieran casado o donde les hubiera correspondido. No los tienen en el archivo histórico, no, así es. Vamos a precisar la próxima. En la próxima reunión lo vamos a ver. A ellos ya les podemos decir hasta que, a partir de qué es histórico y a partir de qué es confidencial. Porque está de acuerdo que a mí no me gustaría que uno de ustedes estudiara sobre mi acta de nacimiento.
puede ser de un familiar o con una petición judicial. Pues a mí mientras me lo pasen, mientras te lo compartan después, pues que te lo averigües, te hacen el trabajo. Sí, así es. Pero lo histórico no está reservado. Lo que corresponde al archivo histórico no está reservado ni en el registro civil ni en el registro eclesiástico. Es a vista de todo mundo. Posiblemente si buscamos los nuestros, pero que ya estamos tú y yo en el histórico, así que no ya. Así que cualquiera puede. Perdone, mi esposo es de Torreón. También tenemos aquí. Le van Santos. Quiere decir que ganaron. Aparte de que ganaron, ¿qué más quiere decir? No, me refiero a que si aquí en los que vamos a accesar nosotros también estaría algo de Coahuila o... Sí, afortunadamente, pero del registro civil directo no, pero a través del pabellón. La próxima semana vamos a precisar de esto y a precisar de lo que esté en línea. Sí, miren, Villa no pudo quemar tanto. Sí, y nos afectan más las inundaciones, la lluvia, nos afecta más la falta de presupuesto a los archivos, a la investigación, nos afecta, discúlpame, el manejo de los originales y romper la hoja y todo esto. Entonces por eso necesitamos este taller para ir entonces aumentando nuestra capacidad de investigación. ¿Cómo es la forma correcta de dirigirme en el arzobispado? Si está ahí un sacerdote, reverendo padre, en fin, ¿verdad? O en el registro civil, licenciado. Son sus formas. ¿Cómo debo redactar el documento para solicitar esto? ¿Qué documento me da uno y otro? ¿Cuánto me cuesta uno y cuánto me cuesta el otro? ¿Das precio por volumen? Para hacer todo un pedido, ¿verdad? Pero lo que preguntabas, por eso es por lo que hay que verificar, posiblemente en testamentos, en protocolos, en los archivos de notarías, en el archivo civil antiguo. O sea, hay muchos lugares donde podemos investigar. En tierras, en aguas, o sea, cuando se repartía el agua, y todavía existe esa información. A veces en aguas no nos quieren dar entrada, no sé por qué. Allí es donde más he batallado y ahí me dijeron que no. Pero en todo lo demás sí se puede ingresar. O sea, son muchos los lugares donde podemos localizar. La pregunta, y también es muy importante, acerca de la quema de los archivos. El de Zacatecas desapareció. ¿Es a lo que me refería? Yo hablo de Guaymas. En Guaymas también, yo de Guaymas. No podemos rastrear nuestra genealogía muy atrás. O sea, no podemos llegar a dar. Es otro tema, pero no podemos llegar a dar. Quien llega a dar, pues no sé. Pero Zacatecas nos faltan más de 100 años de documentos importantes. Saltillo nos faltan documentos importantes, ¿verdad? Por eso tenemos que recurrir a los otros fondos coloniales, a los fondos de la revolución. Por eso tenemos que leer las biografías de estas personas. Cuando no encontramos su acta, bueno, a ver, pues a tratar de encontrarle por otros lados. Vamos a ser unos investigadores del pasado, ¿verdad? Les voy a poner su canal en National. Sí. Una pregunta, ¿podrías repetir de las dos partes del árbol genealógico y la cosa de la iglesia, las relaciones de parentesco? En una eran 6 y en otra eran 3 mencionadas. 6. En una son 6 y en otra son 3. Bueno, para la iglesia
son las consanguíneas. ¿De acuerdo? Y sobre todo esto sirve para el cobro de un documento que se llama la dispensa. Dependiendo del grado de la distancia entre mi pretensa y el pretenso, ¿verdad? Ahí va. Es como si me quiero casar en otra parroquia, ¿por cuántas paso? Sí. Es que, ¿verdad? Parece que sí, pero parece que es un chiste, pero es verdad. La dispensa cuesta. Ahora, la otra es la de afinidad. Cuando, en mi caso me pongo, cuando yo me quiero casar con mi cuñada, no es nada mío, pero es que prima es consanguíneo. Cuando me quiero casar con mi cuñada, con mi suegra, con ella sí me quería de verdad. Y la otra es la espiritual. Cuando yo me quiero casar con mi madrina, no debía ser, porque en la información matrimonial yo tenía que declarar que yo no tenía ningún parentesco de consanguinidad, ni de afinidad, ni de parentesco espiritual. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Si yo me caso con mi madrina, seguramente yo soy menor. Y estoy confundiendo, para la iglesia, estoy confundiendo el afecto. ¿Pero no puede ser madrina de boda? Sí, es lo mismo, la madrina y padrinos de cualquier evento, eso me vincula espiritualmente. Bueno, y los otros, ahora los genealógicos, es el biológico, es el adoptivo, el tutelar, el refutado, el infrutado y el desellamiento. El desellamiento solamente es entre los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuando un niño se va a sellar como hijo de alguien que no es su padre o su madre o los dos. En este caso, el padre o los biológicos deben de aceptar por escrito. Es ya muy formal. Y esto nos permite pues tener un documento de arrastre. ¿Alguien más? Sí. Como 3 o 4 datos por tumba. Por una abuelita que está enterrada en México en el Cantón de Dolores. Ahí voy a sacar que está escrito cuando se enterraron por ahí, o ahí con los que tienen ahí los libros. Y de ahí puedo sacar todos sus parientes. No lo saquen, saquen los datos. De que si ninguna de las dos personas realmente es de aquí, o sea, como que los dos registran patrones de migración en una generación y luego hay otro patrón de migración en otra generación, se puede rastrear. Y, por ejemplo, uno vive en un pueblito lechero bicicletero que no literal. No, Torreón no. Es lechero, no digo lechero. La cuenca lechera más importante de la República no es pueblo. Bien, mira, en los registros, en las informaciones matrimoniales, dice originario de, vecino de tantos años. En los de bautismo también. Los padres son vecinos o son... Todo esto, hay un rastreo hasta donde se pueda. Y tenemos índices. Es decir, lo que ella hizo, bueno, muchos registros parroquiales ya tenemos índices y entonces es más fácil. A ver, nada más que no se vayan a la primera de que este y este son iguales. Hay que ver fechas, hay que leer el documento. ¿Cuál es el grado más alto al que se podría llegar? Por decir, empiezo desde mí. Empiezas desde ti y vamos a terminar en promedio 1600. En promedio. Depende de la familia, depende
de la participación de la familia en la comunidad. Si fue militar, de generaciones y generaciones y generaciones, no, hombre. Si son de abolengo, olvídate. Somos pocos, pero... Así es. Ahí en la página, en la portada, ahí están las ligas para descargas de los materiales de este taller, de esta sesión. Posiblemente en estos días se agregue el siguiente material. ¿De acuerdo? Hace mucho que no nos vemos. Porque yo me casé en el 76, pero resulta que en mi acta, que no me la han querido arreglar de aquí, me dicen que me casé en el 2020. No, que bronco, quiero que no, se quede en juicio. No es muy caro, no es muy caro porque hay que hacer una juicio. Porque estamos hablando del Estado civil, del Estado civil. Yo tengo un hijo que está registrado como que está registrado unos 5 o 6 días antes de que naciera. Y entonces puso la reclamación y como era un error del registro, nada más siguió el trámite y ahora todas las actas que salen con una leyenda en una parte, en una lateral, pero no cambian. ¿Y qué dice la leyenda? Esto sí son problemas. Bueno, ¿y usted de dónde es? ¿Es acta de dónde es? De aquí de Nuevo León. No. No, ya que iniciemos, vamos a ver una gran cantidad de errores. Que la esposa se apellidó con una de las abuelas y... No, que le dio el nombre a la abuela y resulta que lo casaron con la abuela. Sí. No, sí, ya sucedió. Sí, pero no me pide disculpas. En los trabajos, por ejemplo, yo soy Ivana Martín y Martín viene sin acento. Entonces, yo lo pongo siempre sin acento porque si viene mi acta de nacimiento. Pero mi novio me dice que tiene que respetarse las reglas de ortografía. No. Pero yo digo, lo que pasa es que, bueno, las actas de registro civil... de poner en la escritura, o sea, un trabajo final, llenar una papelería o algo así. Siempre sigo manejando sin acento, ¿verdad? Por cuestiones de oficiales. Además de que yo soy Erika Samantha y Erika le ponen Seika, y yo nada más estoy con K y Samantha final, y la acta bien final. Entonces siempre pido todos esos detalles. Sí, para la pensión. Las propiedades, o sea, sí hay que tener ese cuidado, o sea, no crean que soy interesado, pero es que luego tengo unos problemas tremendos en tu último año de trabajo que te quieres pensionar y pues no, que tienes 2 números de... Que los del Seguro Social tienen problemas con eso. Necesitas mejor hacer un juicio que arregles esa situación. Es preferible, porque tiene problemas. Va a venir el jefe del archivo. No estoy seguro del acento. No estoy seguro del acento. Bien, allá, por favor. Con esto nos vamos. Esta es la última pregunta. Porque van a cerrar el rey del carrito y luego... Los censos de población, ¿de qué año está hablando? Bueno, del 30 son relativamente confiables, porque ese censo es el último censo en el que se recaban más información sobre las personas.
Después del 30 y del 40, los censos se vuelven estadísticos. Y entonces a usted le preguntan su nombre propio nada más. José, ¿qué edad tiene? ¿Sabe leer? Se vuelven, ya no nos aporta información del nacimiento, nada, se vuelven estadísticos. Pues ahorita el INEGI es básicamente confiable porque es estadístico, no manejan información vital. El del 30 hacia atrás, los censos y los padrones son importantes. Muchas gracias.